Saludos amigos de Costa Rica, bienvenidos a 90 Segundos. Desde el estudio Marco Picado en San José, Costa Rica, le damos la más cordial bienvenida. Yo soy Alan Trigueros, me acompaña esta noche en primera instancia nuestro invitado, el politólogo Claudio Alpizar. Bienvenido, Claudio. Gracias, a la orden. Estaremos tratando una serie de temas que particularmente nos parecen sumamente interesantes. Lo primero que vamos a tratar es el tema de la prostitución en Costa Rica. Para el año 2021 había salido un reportaje en Italia que hablaba sobre el tema de la prostitución en nuestro país y cómo jóvenes entre 14 y 15 años cobraban alrededor de 15 o 20 dólares para estar con hombres. Más recientemente aparece el caso de Yucatán. En realidad, ¿qué está pasando con nuestro país? ¿Qué es lo que sucede, don Claudio Alpizar, en este tema en Expreso? Yo creo, Alan, que definitivamente los tiempos han cambiado y los principios éticos y morales en nuestro país vienen por el piso. La gente no se preocupa desde las familias, desde ese núcleo tan importante, de lo que deben ser sus hijos, hacia dónde deben ir, y la vida fácil y el llegar dinero fácil a las casas hace que se motiven en estos campos la prostitución. Bueno, estás tocando un tema que es trascendental en este caso, que es el detalle expreso de la familia. Yo me pregunto, cuando se habló de que estas jóvenes salieron a modelar a México, indiscutiblemente la gran pregunta en este tema es, ¿qué estaban haciendo Alan, los padres? Sus padres sabían en lo que estaban, ellas sabían a lo que iban y sus padres estaban claros del asunto que ellos iban a hacer. Yo no creo que la ignorancia llegue a tal grado de no darse cuenta a lo que se están dedicando sus hijas y los ingresos tan altos que están teniendo. Bueno, pero igual nos haríamos la pregunta de que, ¿quién está detrás de esto? ¿Quién está moviendo y articulando todas estas estructuras de prostitución? Sabemos que hay jóvenes que salen con el sueño de modelar, se van a México y terminan capturadas por redes de la prostitución. Es toda una empresa, igual que como sucede con las drogas, es toda una empresa que está atrás de esto y siempre, por supuesto que las personas que salen más perjudicadas, pues son las muchachas. Muchas veces van por dinero fácil y no saben las consecuencias que puede llevar ese dinero fácil. Volvamos. Bueno, se nos acabó el tiempo sobre este tema y tenemos que pasar de manera inmediata a otro tema. El 28 de junio a los hondureños y a los costarricenses nos tomó por sorpresa que el presidente depuesto Zelaya estaba en el aeropuerto Juan Santamaría, lo trajo el ejército a este país, básicamente por una coyuntura que se torna hasta interesante. Zelaya estaba completamente delegitimado porque todas sus actitudes estaban caminando por el filo de la navaja. ¿Cómo ve usted ese movimiento que hace a lo interno Honduras de sacar a Zelaya? Yo he insistido que esto es más un golpe de gobierno que un golpe de Estado, porque las instituciones como la Asamblea Legislativa, la Corte, el Tribunal de Elecciones hondureño se han mantenido y son las mismas personas las que están. Lo que ha habido es un cambio en el gobierno. Desgraciadamente a nivel internacional solo se ha visto una cara y desde esa cara se ha ejecutado un moralismo internacional alrededor de que toda la culpa... Pero bueno, no estoy de acuerdo con eso, porque estás diciendo que es solo una cara. Quiero decirte que en realidad la cara más visible de todo esto viene de Venezuela, porque hay un detalle particular, y es que la cuarta urna que se estaba hablando venía o había sido mandada desde Venezuela. Si te das cuenta, esa cuarta urna venía desde Venezuela, y es el ejército a quien le pide el presidente Zelaya que vaya a sacar esas urnas y las vaya a ubicar. Y ahí es donde pues la gente dice que no lo va a hacer y comienza a desmembrarse el gobierno. Recordemos que el Consejo Electoral le había dicho ya a Zelaya que no podía hacer esa consulta, lo reforzó la gente de justicia. Zelaya, me estás dando la razón, el presidente Zelaya a lo interno tuvo grandes problemas porque él mismo motivó todo lo que sucedió y sin embargo pareciera que la comunidad internacional, dentro de ese moralismo que se maneja a nivel internacional, ha dejado de lado todos los errores que Zelaya cometió a lo interno de su país. En realidad, el fondo de todo eso también estaría, Claudia, en el hecho de que, vamos a ver, no es correcto la forma en que fue destituido. Sin embargo, lo que estaba haciendo Zelaya tampoco era correcto. Bueno, así es. Bueno, se nos fue nuevamente el tiempo que tratamos este tema y entramos a otro de los temas pues que hoy por hoy nos tienen muy alarmados. Es el tema de la pandemia AH1N1 y en total se están hablando de que hay cerca de 720 casos.
¿qué está sucediendo? ¿Por qué los costarricenses no terminamos de entender? Y digo esto porque recientemente estuve en una escuela observando el movimiento de los niños y aún en presencia de los educadores, los niños pasan, no se lavan las manos y van a ingerir sus alimentos. ¿Qué pasa? ¿Por qué cuesta tanto que terminemos de entender que estamos en una crisis y que hay unas normas que tenemos que resguardar? Yo creo que nosotros, los adultos, hemos dejado de lado una costumbre que nuestros abuelos aplicaban mucho, el lavarse las manos antes y después de comer. La hemos ido dejando de lado. Al principio yo en sombro de broma decía que se llamaba, le decían la fiebre porcina. Porque no te metas en ese término, pero no te metas en ese término, sí, porque vas a tener un problema. Alan, éramos nosotros, los cerditos, por eso se llamaba porcina, no es porque los cerditos lo producían, sino por las actitudes en cuanto a la higiene y el aseo que hemos ido dejando en nuestro Pero llamémoslo como tiene que ser, ¿verdad? AH1N1. Sí, porque si hablamos de fiebre porcina, pues ya empezamos a dañar todo al grupo de porcicultores. Hay cosas que han sido positivas, que es la recuperación de esas normas de higiene que son fundamentales. Hace algún tiempo era muy difícil ver en los colegios, en instituciones públicas, en las escuelas, pues el gel, el jabón, el lavamanos bien aseado. Hoy en día hasta pañitos, hasta papelitos, hasta secadoras. Creo que eso estaba ya establecido por los ministerios de salud hace mucho tiempo, pero no había un control estricto sobre el cumplimiento de esas normas en los diferentes entes públicos y privados. Bueno, al final de cuentas, entonces, Claudio, estamos hablando de que es una cuestión que empieza en el hogar. Otra vez se nos terminó el tiempo en este, pasamos al siguiente tema. Vamos a ver, la última encuesta de Borge y Asociados, y vos como politólogo la tienes que haber leído con toda claridad, habla de que Laura Chinchilla, fue una encuesta que se hizo para el periódico La Extra, Laura Chinchilla tiene un 46.5%, aparecía Otón Solís con 9.5%, Otto Guevara con 8.5% y don Rafael Ángel con 6.3%. ¿Quiere decir esto que las elecciones ya están prácticamente decididas? Si fueran hoy, sí. Sin embargo, en la política no hay nada definido. Si uno analiza la situación que se presenta hoy en día y se le viene a mente las elecciones de don Daniel Oduber. Los oyentes se recordarán cómo en aquella época la oposición estaba totalmente disgregada, ningún partido era tan fuerte como para llegarle al candidato, a pesar de que el candidato también venía con el desgaste normal que representa que el partido ya estaba en el poder. Pero te voy a decir una cosa, Claudio, sí, te voy a decir una cosa. Yo particularmente tengo que decir que sí existe un temor en esto. Hemos visto, por ejemplo, al PAC en su primera incursión, que provocó una segunda vuelta. En la siguiente incursión, a pesar de que las encuestas le daban un gran margen al presidente Arias, casi que empata. Yo pienso que la mayoría están apostándole a la segunda vuelta, si están dentro de la realidad de hoy en día, la presente, los partidos de oposición le apuestan a la segunda ronda. Sin embargo, ¿habrá oportunidad para eso? Habría que verlo en el avance que va a tener la campaña. Yo sigo insistiendo que la menos interesada en estos momentos en entrar en campaña es doña Laura Chinchilla, bueno, pero está también ganando con facilidad en estos momentos. Sí, pero no dejemos de lado la gran función que podría, vamos a ver, en el momento en el que crezca la unidad y crezcan los otros partidos, creo que es la forma en que Laura Chinchilla va a estar más sólida. Pero el crecimiento habrá que verlo. Bueno, se nos terminó el tiempo en este caso. Bueno, vamos a hablar también de otro tema particular, el Código Electoral. Recientemente se aprueba el Código Electoral y dentro de las cosas que se están hablando es que pasa del 0,19 del PIB al 0,11% del PIB. Se habla de pasar las elecciones de los alcaldes para 2 años después de la elección del presidente. ¿Qué tan trascendental? ¿Qué le faltó a este código electoral, don Claudio? Usted como especialista en este tema. Yo creo que al código le faltan varias cosas. Lo que hemos visto, por ejemplo, lo referente a situaciones que se dan en campaña o posterior a la elección de los diferentes representantes en el gobierno. El Tribunal Supremo de Elecciones no tiene ninguna posibilidad de entrarle a esos temas y de tratarlos al punto de poder poner a los que fallan en el ejercicio del poder en línea. Por otra parte, creo que al ciudadano también sigue el problema de la elección de los diputados. Creo que esas listas que ya son arcaicas, esas listas no le permiten al... ¿Vos pensás que al final de cuentas tiene que... El elector tiene que tener más participación. Lo hemos centrado mucho en el dinero.
Mire, a mí me llama la atención, cierto que bajó el aporte del Estado, pero por otro lado, los políticos también aumentaron la posibilidad de que los privados aporten a la campaña. O sea, por un lado se cierra una puerta, pero por el otro lado se abre, no se le pone tope a esa Bueno, gente. me toca ir a un corte comercial, ya regresamos, gracias por estar con nosotros en 90 segundos.